¿Quién hace a los santos? Pues en última instancia los hace el Papa. El Papa es la única persona autorizada para decir quién es santo, quién es agregado a la lista de los santos y de los beatos. También vamos a ver cuál es la diferencia entre beato y santo. Y uno de los papas que más santos y beatos hizo en la historia de toda la iglesia fue el Papa Juan Pablo II, al cual de hecho se le apoda el hacedor de santos. Él, de manera precisa, beatificó a 1340 beatos y canonizó a 483 santos, lo cual lo convierte no solo en el papa que más beatificaciones y canonizaciones hizo en la historia de la iglesia, sino que también hizo más beatificaciones y canonizaciones que todos sus predecesores del siglo XX, que apenas todos juntos alcanzaron una cifra de 98 canonizaciones más o menos. ¿Cómo? Sí, efectivamente. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, para lograr esto, Juan Pablo II, casi a inicio de su pontificado, de su gobierno de la iglesia, mandó a reformar los reglamentos y los códigos para el proceso de canonización, para hacerlo más fácil y más rápido. Por ejemplo, tradicionalmente había una figura dentro del proceso de canonización, del cual vamos a hablar más adelante, que se llamaba el abogado del diablo. Bueno, no, en realidad se llamaba el promotor de la fe, pero se le apodaba el abogado del diablo. Y era sí, así le llamaban. Y era un prelado, un especialista en teología, cuyo trabajo era ponerle trabas y ponerle peros a los procesos de canonización. O sea, tú llegabas aquí diciendo, no, pues ¿saben qué? Yo quiero canonizar al Axel. Y tú decías, no, pues es que el Axel era bien chingón, ¿no? Acá se rifaba, era bien vergas. Hacía su podcast, hizo varios milagros, hizo que Luis se pusiera mamado. Entonces, y el abogado del diablo te decía, a ver. Pero ese güey tenía barba, ¿no? No, pues sí, tenía barba. No, pues sí. A ver, ¿cómo una persona con ese nivel de alcoholismo va a ser santificado? No puede ser posible. Ese güey se acabó las barricas que Jesús de Nazaret convirtió. Exacto, entonces el abogado del diablo lo que hacía era poner peros y contras para evitar las canonizaciones. Y no es que él fuera mal pedo, sino que justamente tiene sentido, ¿no? O sea, su función era hacer que el candidato realmente fuera idóneo, ¿no? O sea, que pasara todos esos filtros. Bueno, pues Juan Pablo II mandó a la chingada al abogado del diablo, lo desapareció, y eso... Se podría decir que lo mandó al diablo, ¿no? Lo mandó al diablo, efectivamente. Y eso facilitó muchísimo el proceso de canonización para él. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II estaba tan interesado en canonizar gente a lo pendejo? Pues hay razones ideológicas de por medio. O sea, por un lado, él tenía esta idea de mostrar una iglesia triunfante, una iglesia que no estaba siendo derrotada como aparentemente estaba siendo interpretada en el siglo XX por ciertas cosas. No, él decía, la iglesia está triunfante y eso lo podemos ver en el número de santos. O sea, vean cuánta gente está llegando al cielo. Entonces, no estamos siendo derrotados, al contrario, nos estamos rifando. Sí. Tenemos unos números de poca madre, dices, ¿no? Revisa la gráfica, revísala bien, ahí está. Checa el memorándum. No, pero mames. Sí, o sea. Y Norberto muriéndose, güey, qué pedo. No, pero sí, o sea, por un lado esa era la intención, o sea, sí, ve los números, ve las gráficas, o sea, ve cuánta gente se está yendo al cielo, ¿no? Está cabrón, está de poca madre. Pero por otro lado también, la intención de Juan Pablo II era elegir a quién hacía santos, ¿sí? O sea, él tener la facultad de elegir ciertas figuras que favorecieran su discurso, sus intereses. ¿Y cuáles eran los intereses de Juan Pablo II? Aquí un pequeño contexto histórico. Juan Pablo II, recordemos, era polaco. De hecho, fue el primer y hasta la fecha único papa polaco. Y él venía de una Polonia que había sido socialista. Antes de ser elegido papa, fue más bien, habiendo
No, sí, perdón. Antes de haber sido elegido papa, Polonia recientemente había logrado su independencia de la Unión Soviética. Se había liberado de la influencia soviética y había derrocado el socialismo e instaurado una democracia. Juan Pablo II vivió y padeció la Polonia soviética. Bueno, la Polonia socialista que tenía influencia soviética. Así que él traía un odio tremendo hacia el socialismo. O sea, para él socialismo era igual a Satán. En consecuencia, sus canonizaciones tenían este perfil bastante marcado. Un perfil que favoreciera un discurso liberal. Él era muy amigo y muy aliado de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Él fue muy favorecedor del modelo neoliberal. Y rechazar, atacar todo aquello que tuviera cierto, ¿cómo decirlo? Cierto sabor a comunismo. No sé cómo O ves. sea que si por él fuera, hubiera canonizado a Walt Disney, ¿no? Es lo que nos estás diciendo por pronto. Efectivamente, así es. Y si hubiera, así como si hubiera lista de santos, hubiera lista de gente que estamos segurísimos que se fue al infierno, él hubiera anotado a Lenin, a Stalin, a Marx,